C.S. Lewis escribió en Mero Cristianismo: existe un vicio del que nadie en el mundo está libre, que todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otras, y del cual casi nadie, excepto los cristianos, llegan a imaginarse culpables. No hay falta alguna que haga a una persona menos popular, ni falta alguna de la que tengamos menos conciencia en nosotros mismos. Y mientras más la tenemos en nosotros, más nos disgusta en otros. El vicio del que estoy hablando es el de la soberbia u orgullo. Esta cita viene de un capítulo que él tituló El Gran Pecado, y eso en realidad no es ninguna exageración. Todo pecado es peligroso, pero muchas personas están de acuerdo en que el orgullo puede ser el más peligroso. Quiero empezar analizando por qué el orgullo es tan peligroso. En primer lugar, tal como acabo de decir, es pecado, y el pecado es peligroso. Proverbios 21:4 dice: los ojos altivos, el corazón orgulloso y la luz de los malvados son pecado. El orgullo, al igual que otros pecados, afecta nuestra relación con Dios. En lugar de poder disfrutar de los beneficios de una relación personal cercana con Él, el orgullo nos pone en oposición a Dios. La primera de Pedro 5:5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestras relaciones con otros. Proverbios 13:10a dice: el orgullo solo genera contiendas. También afecta nuestra capacidad de amar a otros. La primera de Corintios 13:4 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Un artículo en desiringgod.org dice: si bien el orgullo nos lleva a ignorar el mal que vemos en nosotros mismos, también nos lleva a ignorar la bondad de Dios en los demás. Los pasamos por el tamiz, dejando que solo sus defectos caigan en nuestra percepción de ellos. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. El orgullo causa ceguera ante la verdad. Otro artículo en desiringgod.org dice: el orgullo te matará para siempre. El orgullo es el pecado con mayor probabilidad de impedirte clamar por un Salvador. Aquellos que creen estar sanos no buscarán un médico. Y luego en Gálatas 6:3 dice: si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. El orgullo nos ciega ante la verdad de nuestra necesidad de un Salvador. Nos ciega ante la verdad sobre nuestro propio pecado. Nos ciega ante la verdad de quiénes somos y de quién es Dios. Y debido a eso, el orgullo también impide nuestro crecimiento espiritual. Un artículo en el sitio web del Gospel Coalition dice: quizás el resumen más aleccionador sobre el orgullo se encuentra en Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué hay tan poca esperanza para él? Porque el orgullo sitúa a la persona más allá de la percepción de necesitar instrucción. El corazón orgulloso es impermeable a la reprensión e insensible a la convicción. Por eso hay menos esperanza para él que para el necio.
El orgullo nos hace creer que ya hemos llegado, que no necesitamos crecer. No hay nada que puedas enseñarme, ya lo sé todo. Ya he aprendido todo lo que necesito saber. El corazón orgulloso ni siquiera considera que haya algo que deba ser corregido. En el corazón orgulloso no hay esperanza de crecimiento espiritual. Otro peligro del orgullo es que es, como muchos estarían de acuerdo, la raíz de todos los demás pecados. C.S. Lewis dice también en su capítulo El gran pecado que la soberbia lleva a todos los demás vicios. Es el más completo estado de mente anti Dios. El artículo en el sitio de web del Gospel Coalition también dice que las escrituras también enseñan que el orgullo es el precursor de todas las demás formas de pecado. El orgullo es el terreno en el que germina y crece toda clase de pecado. El artículo menciona Proverbios 16:18 que dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Y luego añade, primero viene el orgullo y después la destrucción de la persona orgullosa, lo cual nos lleva a nuestro siguiente peligro del orgullo. Conduce a la destrucción, tal como dice el versículo de Proverbios que acabamos de leer. La palabra hebrea que se traduce como destrucción en Proverbios 16:18 es la misma palabra utilizada en Isaías con respecto a la destrucción o el rompimiento del vaso del alfarero. Isaías 30:14 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso del alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Este es el tipo de destrucción a la que conduce el orgullo. Sin misericordia, las hacen pedazos nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Sin misericordia, lo hacen pedazos nuestro testimonio y los buenos planes de Dios para nuestras vidas. El orgullo es también una forma de idolatría. Reemplaza a Dios por nosotros mismos. Un artículo en cslewisinstitute.org dice, a medida que las personas pierden o reprimen el conocimiento de Dios, la oscuridad espiritual crece y se produce una inversión psicológica en su pensamiento. Dios se hace más pequeño y ellas se hacen más grandes. El centro de gravedad de su vida mental se desplaza de Dios hacia ellas mismas. El Salmo 10:4 dice, el malvado con su nariz en alto no busca a Dios, no hay lugar para él en sus pensamientos. Otro peligro del orgullo, que de hecho mencioné en un video anterior, es que nos hace olvidar a Dios. El orgullo crea una falsa sensación de seguridad en nosotros mismos, en nuestro poder, en nuestra fuerza, en lugar de recordar a Dios, confiar en Él y agradecerle por su provisión, su protección y su poder. En Oseas 13:5-6, Dios dice, porque yo cuidé de ti en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados. Una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Y Deuteronomio 8:17-18a dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esta riqueza. El orgullo es peligroso. Es un pecado que conduce a un más pecado
y lleva a la destrucción. Daña las relaciones, nos hace olvidar o incluso ignorar a Dios, impide nuestra capacidad de crecer y nos ciega ante la verdad. En este punto quisiera tomar solo un momento para aclarar cierta confusión que podría surgir en cuanto al orgullo. Recuerdo que mi abuela dijo una vez, "Oh, mi corazón, estoy tan orgullosa de ti." Y luego añadió rápidamente, "Oh, espera, no debería haber dicho eso. Justo estábamos aprendiendo en la iglesia que el orgullo es un pecado." Le expliqué a ella que ese no es el tipo de orgullo contra el que advierte la Biblia. Lo que mi abuela expresaba en ese momento no era un orgullo que conduce al pecado. Creo que este artículo de Focus on the Family lo explica bien. Dice, sugeriríamos que cuando un padre dice estoy orgulloso de mi hijo, en realidad está expresando un sentimiento de deleite hacia su hijo y una profunda satisfacción por lo que éste ha logrado alcanzar. Es en esencia lo mismo que decir amo a mi hijo. Este tipo de orgullo está centrado en otros y por lo tanto no puede haber nada pecaminoso en ello. Dios Padre mismo lo experimentó cuando durante el bautismo de Jesús habló desde el cielo y dijo, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese no es el tipo de orgullo del que estoy hablando en este video. Otra cosa que quiero señalar es que nadie es inmune al dominio del orgullo. Incluso los discípulos lucharon contra él. Lucas 22:24 dice sobre los discípulos, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Incluso los discípulos luchaban a veces contra el orgullo. Nadie es inmune al orgullo. Otra cosa importante que hay que saber sobre el orgullo es que puede resultar difícil de diagnosticar. Existen algunas enfermedades que no presentan síntomas o cuyos síntomas son muy leves. Por lo tanto, una persona podría tener una enfermedad no diagnosticada y en consecuencia no tratada que esté causando daños irreversibles en su cuerpo y ni siquiera saberlo hasta que sea demasiado tarde. Tal como dijo C.S. Lewis en la cita que utilicé al comienzo del video, no existe falta alguna de la que tengamos menos conciencia en nosotros mismos. Un artículo de desiringgod.org dice, por muy peligroso que sea el orgullo, también es muy difícil de detectar. Cuando se trata de diagnosticar nuestros corazones, aquellos de nosotros que padecemos la enfermedad del orgullo, encontramos sumamente difícil identificar nuestra dolencia. El orgullo infecta nuestra visión, haciendo que nos miremos a nosotros mismos a través de una lente que colorea y distorsiona la realidad. El orgullo llegará incluso a pintar nuestra fealdad en el pecado como algo hermoso y digno de elogio. A veces el orgullo es muy obvio y puede ser bastante fácil de detectar, especialmente en otros. Es fácil ver el orgullo en la persona que interrumpe a otra para contarle cómo hizo algo más grande y mejor, o la persona que anda con la nariz en alto, menospreciando a los demás. Pero el orgullo también puede ser bastante sutil, como cuando me amargo porque nadie reconoció mi arduo trabajo, o peor aún, cuando otra persona recibe el reconocimiento a pesar de no haber hecho un trabajo tan bueno como el mío, o cuando no dejo que otras personas me ayuden, prefiero hacerlo yo misma porque de todos modos nadie puede hacerlo como yo. Para ayudar a descubrir el orgullo en nuestros propios corazones, podría ser útil hacernos unas preguntas como, ¿me ofendo fácilmente?
¿Es mi primer instinto ponerme a la defensiva cuando me critican? ¿Me preocupa más lo que hay en mi corazón o lo que la gente piensa que hay en mi corazón? ¿Me cuesta ver la bondad de Dios en los demás? ¿Critico a los demás? ¿Cómo reacciono ante el pecado de otros? ¿Con irritación y desprecio? ¿Me cuesta admitir mis errores y pedir perdón? ¿Me molesta cuando no recibo atención después de hacer un buen trabajo? ¿Me comparo a menudo con los demás intentando determinar si soy mejor o peor que ellos? ¿Me centro en mis habilidades y no en las de Dios? ¿Me cuesta escuchar a los demás? ¿Me cuesta pedir ayuda? A veces siento celos de los demás y estoy desagradecida por lo que tengo. A veces me atribuyo el mérito de algo que Dios hizo. El orgullo es un pecado peligroso que a veces puede ser difícil de detectar, pero que aún así tiene consecuencias devastadoras. ¿Cómo se combate el orgullo? Volvamos a ver un versículo que leímos antes. La primera de Pedro 5:5 que dice, Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El antídoto contra el orgullo es la humildad. ¿Quieres combatir el orgullo? Revístete de humildad, de lo cual hablaremos más en el próximo video.